bien bonito, ¿no? Que se presta para un entendimiento mejor de la teoría. ¿Correcto? Ya, entonces, bueno, el gráfico lo tienes también en el texto, por si acaso, en los compendios. En el siguiente sistema de poleas, la polea A da una vuelta. Indique qué ángulo girará la polea C, ¿no? Eso es lo que me indica el texto. Bien, entonces nosotros observamos que el disco A y el disco B están unidos en su centro, ¿correcto? De esa manera, ¿no? Ponte el puño superior e inferior, un eje, y están unidos ahí. Entonces voy a hacer movimiento. Ojo, si los discos están soldados en su centro, como es lo que indica la teoría, ¿no? Entonces, imagínate que el puño superior da una vuelta. El puño inferior también tiene que dar una vuelta. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre acá. Dice que A da una vuelta, ¿no? El dato. A da una vuelta. Entonces, el número de vueltas de A es 1. El número de vueltas de B también tiene que ser 1. ¿Sí? Porque están soldados allí. Una vuelta arriba, una vuelta abajo. ¿Correcto? Ya, ahora, el número de vueltas de B, ¿no? Cuando A gira una vuelta, le da movimiento a B, ¿no? Y B está unido a C por una faja. Esa es una faja tangencial. ¿Qué es lo que le da movimiento a D? Entonces, le da movimiento a C, perdón. ¿Correcto? Entonces yo voy a decir, en una vuelta, yo hago un ángulo de 360 grados. Entonces, si el número de vueltas de B es 1, su ángulo girado es 360 grados. Y ahora, B y C están unidos por una faja tangencial, y es lo que ocurre con la bicicleta, ¿no? Le das movimiento a uno y la faja le da movimiento al otro. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Le da movimiento al otro, ¿correcto? Puede ser uno que tenga mayor radio que otro, ¿no? Entonces, imagínate, si la rueda pequeña está unida con una faja con una rueda mayor, para que alcance la longitud recorrida, la rueda pequeña tiene que dar más vueltas para alcanzar a la rueda mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que el ángulo girado por B multiplicado por el radio de B es igual al ángulo girado por C por el radio de C. Entonces el ángulo girado por B es 360 grados. Su radio es 3. El ángulo girado por C no sé, pero su radio es 4. Entonces, cuarta es 1, cuarta es 90. Por 3, 270. Por lo tanto, el ángulo girado por C es 270 grados. Y ya está. ¿Sí? Bonito, ¿verdad? Nuevamente, ¿ya? A y B están unidos en su centro. Imagínate que mis puños son los dos discos, ¿ya? Y están soldados ahí en el eje de esta varilla. Entonces, cuando la varilla empieza a girar, o cuando A gira, por algún motivo A gira, B también va a girar, porque están soldados, van a girar. Entonces, si A da una vuelta, B también tiene que dar una vuelta. En cambio, B y C están unidas por una faja tangencial, que es lo que ocurre con la bicicleta, ¿verdad? Entonces tenemos de esta forma, ¿no? Empiezas a girar, ¿no? Ahora, si uno es más pequeño que el otro, igual, ¿no? El número de vueltas que da una rueda multiplicado por su radio es igual al número de vueltas que da la otra rueda multiplicado por su radio. Y si hablamos de número de vueltas, también podemos hablar de ángulos girados. El ángulo girado por B multiplicado por su radio es igual al ángulo girado por C multiplicado por su radio. Entonces, el ángulo girado por B es 360 grados. Su radio es 3. El ángulo girado por C voy a hallar y su radio es 4. Simplificamos, cuarta 1, cuarta 90 por 3, 270. Y listo. ¿Sí?
Ya. Bien, y de ahí vamos a pasar pues al siguiente tema, ¿no? Nuestro siguiente tema que es ángulos agudos. Por si acaso estoy mandando la fotito de este ejercicio al grupo de WhatsApp, ¿ya? Con la fecha para que se ubiquen. Listo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con ángulos agudos, ¿no? Bien. Bien, vamos a entonces a recordar nuestra teoría, ¿ya? Tenemos que hacer la teoría de todos modos. No se olviden que ya estamos próximos a evaluaciones, ¿eh? Por favor, ahí ese rol de evaluaciones siempre hay que tener presente. Bien, el tema, razones trigonométricas de un ángulo agudo. Razones trigonométricas. Ahí está. Muy bien. Bien, es un tema recontra sencillo. El tema, ¿no? Los ejercicios vamos a ver recién. Esto es un tema, te decía, bastante sencillo y que es base para los demás que vengan, ¿no? Para la mayoría de los demás. Listo, razones trigonométricas, entonces, de un ángulo agudo. Necesitamos la ayuda de un triángulo rectángulo. Ahora, recuerda, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, ¿verdad? ¿Está? Bueno, triángulo rectángulo. Ya. Entonces, a los vértices los nombramos con letra mayúscula. Un ratito, hay una observación. Ya. A ver, tengo una observación acá de que
hay algunos que no están todavía en el grupo, ¿ya? Entonces te voy a mandar mi número. Yo soy el profesor Toshi, no es Chapa por si acaso, es nombre. Ya, mi número telefónico es 947-659-776. Me vas a mandar un mensaje a ese número, ¿correcto? Poniendo tu apellido, seguido tu nombre, y seguido pones ciencias. Y con eso yo sé tus datos y que eres de la institución educativa de UNI, pues, ¿no? De la academia o del colegio, lo que sea. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces me mandas un mensajito ahí, profe, soy tal persona, y listo. Para poder ponerse en el grupo, ¿no? Porque yo estoy mandando todas las fotos que hago, todo lo mando al grupo, por si acaso. Ya. Continuamos entonces, ahora sí. Tenemos, como te decía, un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. A los vértices los nombramos con letras mayúsculas como un ABC. Esos vértices te generan los lados, ¿no? Por ejemplo, el vértice A te genera el lado A minúscula. Quiere decir que la longitud de BC mide A minúscula. El vértice B minúscula, el vértice C minúscula. ¿Sí? Entonces no te olvides, esas letras minúsculas están representando la longitud de los lados, ¿no? Por ejemplo, el lado AC mide B minúscula. A eso se refiere. Y a los ángulos agudos, ¿no? Recuerda que tenemos aquí dos ángulos agudos, ¿no? Además que son complementarios. ¿Por qué son complementarios? Porque mi condición geométrica me dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180. Como ya tengo un ángulo de 90, quiere decir que ellos dos deben de sumar 90. Y como los dos suman 90, se entiende que son menores a 90, porque necesito los dos para que sumen 90. Entonces a ellos se les llama ángulos agudos. Generalmente le ponemos letras griegas, alfa, beta, gamma, teta, épsilon, omega, ¿sí? Phi, lambda, ¿no? Pero si no hubiera alfa ni beta, los vértices asumen como ángulo. Ángulo A mayúscula, ángulo B mayúscula. ¿Ya? Listo. Bien. En mi triángulo yo tengo tres lados, lógico, ¿no? Pero de esos tres lados, uno siempre es característico, ¿no? Porque se le opone el ángulo de 90 grados. Entonces, al que se le opone el ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa. Entonces, AB es la hipotenusa. Quiere decir que AC y BC son los catetos, ¿no? Y respecto al ángulo es que tú vas a designar el nombre de el cateto, porque existen dos catetos, uno es el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. Pero cuando hablamos de cateto opuesto, cateto adyacente, se refieren al ángulo agudo con el que voy a trabajar. Y para que se entienda mejor, voy a hacer esta observación. Tengo un triángulo rectángulo a mano alzada nada más, ¿correcto? Ahí está. Tengo un ángulo recto. Tengo vértices M, N y P. Y voy a trabajar con este ángulo agudo Phi. ¿Correcto? Entonces, si este es el vértice N, se le opone el lado N, vértice M, lado M, vértice P, lado P. Chicos, en un triángulo rectángulo, primero identifico a la hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor longitud. Hipotenusa. Los otros dos son los llamados catetos. Aquel cateto que se encuentra frente al ángulo, ¿sí? Aquel cateto, de estos dos catetos, este es el que está frente al ángulo, se le llama cateto opuesto. Y el otro es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, de esa forma no me puedo equivocar. La hipotenusa, el lado de mayor longitud,
los otros dos son catetos, aquel cateto que está frente al ángulo, cateto opuesto. Y el que queda es el cateto adyacente. Ahora, los lados de mi triángulo se relacionan mediante un teorema, ¿verdad? Que es nuestro queridísimo teorema de Pitágoras. Pitágoras, en su teorema, enuncia lo siguiente, o la escuela de Pitágoras. El valor de la hipotenusa elevado al cuadrado, o la longitud de la hipotenusa, que es lo correcto, elevado al cuadrado, es la longitud de un cateto al cuadrado más la longitud del otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Ese es mi teorema de Pitágoras. Siempre empiezo por la hipotenusa. ¿Ya? ¿Qué más? Yo observo acá de que alfa y beta, que son los ángulos agudos, suman 90, ¿no es cierto? Y si suman 90, se les llama ángulos complementarios. Muy bien. Entonces ya tengo los elementos de mi triángulo, ya sé quién es el cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, y ahora voy a hallar las razones trigonométricas. Razones trigonométricas, ¿correcto? Tengo 6 lados, perdón, 3 lados, mira, tengo 3 lados, por lo tanto voy a tener 6 razones. La primera razón, chicos, la primera razón se llama seno. Ese es el operador trigonométrico seno, sen, ¿no? Necesita la variable angular, alfa, porque sen no significa nada, necesita el ángulo. Es como cuando te dicen, oye, es raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De nada. Necesito un número, necesito una variable algebraica para que recién tenga significado la raíz cuadrada. Entonces, igual, seno, así solito como está, carece de significado. Necesita un ángulo o una variable angular, y recién allí tiene significado. Entonces, el seno del ángulo alfa se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego viene el coseno, su corrazón. Utiliza el otro cateto, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Seno, coseno, corrazón. Luego viene la tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y su corrazón será la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Sí? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora, me doy cuenta de algo importante. A ver. Seno, coseno son corrazones. Tangente y cotangente también son corrazones. Pero ocurre que uno es cateto opuesto sobre cateto adyacente y el otro es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por lo tanto, una fracción es la inversa de otra. Cuando una fracción es la inversa de otra, se le llaman recíprocas. Quiere decir que la tangente y la cotangente, aparte de ser corrazones, son recíprocas. Luego viene la secante. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Y de quién es su recíproca, no? Es su recíproca del coseno. Porque si te das cuenta, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Luego viene su corrazón, la cosecante, ¿no? Que es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Correcto? Y entonces, ahí está su corrazón y su recíproca. Es la recíproca del seno. Ya, entonces, ¿cuándo es recíproca? Cuando las fracciones son inversas, ¿verdad? Y si tú multiplicas dos números inversos, ese resultado te va a dar 1, no te olvides. ¿Sí? Corrazones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Recíprocas, seno, cosecante, coseno, secante, tangente, cotangente. ¿Sí? Algunos recuerdan a las 3 primeras razones trigonométricas con el SOHCAHTOA, ¿no? Voy a poner acá SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Y las otras 3, o sea, las recíprocas, adyacente sobre opuesto, hipotenusa sobre adyacente, hipotenusa sobre opuesto. Eso es el SOHCAHTOA. ¿Sí? Bien. Hasta ahí podemos avanzar los primeros ejemplos
de nuestro libro. Ya voy a mandar la fotito por si acaso. Ahí está. Muy bien. Ya, recuerda que si hay alguien que no está en el grupo, tiene que mandar su nombre, ¿ya? A ver, ahí tenemos. Listo. Muy bien. Bien. Entonces vayamos a nuestro compendio. Vamos a compartir allí para poder solucionar los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Pregunta 25, entonces. Bien, aparte del SOHCAHTOA, ¿no? Ustedes también pueden utilizar, sobre todo para los que son ecológicos, ¿no? Coca, hierba. Para arriba también. Coca, hierba. ¿Sí? Ya ustedes verán cómo se lo aprenden, pero tienen que resolver los ejercicios. 25. Bien, el ejercicio 25, entonces me dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, ¿no? Entonces señalamos triángulo rectángulo ABC recto en B, B igual a 90 grados. ¿Ya? Me dicen que BC es A, AC es B, bueno, eso sabemos. Me dicen que B por el seno de A, B por el seno de A, menos A por la tangente de C, eso es igual a 2B tercios. 2B tercios, ¿correcto? Y me dicen que hay que calcular secante de A por secante de C, ¿no? Entonces, vamos a resolver eso. Vamos a darle un M, secante de A por la secante de C.
Muy bien. Ahora, para resolver ese tipo de ejercicios, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo. A mano alzada nomás, ¿ya? A ver, dibujo un triángulo rectángulo. Ahí está. ¿No? El ángulo recto te dice que es B. Ahí está B, ángulo recto. Los otros dos son indiferentes. Le doy A, le doy C. Si yo quiero, le doy C y le doy A aquí arriba, pero B sí tiene que ser el ángulo recto porque eso es lo que dice el enunciado de este ejercicio. Ahora, recuerda que el ángulo te genera, ¿no? O los vértices te generan los lados. Vértice A, lado A, vértice C, lado C y aquí B. Y vamos a trabajar con esa condición. B por el seno de A. Aquí está A. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. A sobre B. ¿Sí? B por el seno de A. A sobre B. Menos A por la tangente de C. Aquí está C. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. C sobre A. Dice, eso es igual a 2B tercios. Entonces, observamos que aquí se cancela B y aquí se cancela A. Por lo tanto, tenemos que 3 veces A menos C es igual a 2 veces B. ¿No? A y C. A y C son los catetos y B es la hipotenusa. Entonces, voy a tener lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo paso a dividir? Tendría B sobre A menos C, ¿no? No me ayuda en nada, pero ¿y si tuviera al revés? O sea, A menos C sobre B, esto tendría que ser igual a 2 tercios. ¿Sí? Ahora, si me piden secante, yo podría trabajar con coseno, ¿no es cierto? Porque si trabajo con coseno, la secante es su recíproca. ¿Sí? Y si tuviera A sobre B sería coseno de C. Y C sobre B sería coseno de A. ¿No? Muy bien. Vamos a hacer eso entonces. Una forma de trabajar. La otra sería, a ver, elevando al cuadrado, ¿no? A cuadrado más C cuadrado, A cuadrado más C cuadrado es B cuadrado, y aquí tengo B cuadrado. Y tendría el producto, ¿no? El doble producto. Creo que por ese lado va la cosa mejor. Bien. Pero cualquier lado es válido. Bien. Vamos a hacer eso. A menos C es igual a 2 tercios de B. ¿Sí? Entonces, vamos a elevar al cuadrado. Acá. Elevamos al cuadrado. Todo es al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí va a pasar algo. Bueno, seguimos. A cuadrado menos 2 veces AC más B cuadrado es igual a 4 novenos de B cuadrado. C cuadrado. Ajá. Ya. Ahora, A cuadrado más C cuadrado. Observa acá, por nuestro teorema de Pitágoras, ¿no? Por nuestro teorema de Pitágoras, nosotros podemos decir que hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces quiere decir que esto es B cuadrado. B cuadrado. Ahora, ¿hasta qué punto me conviene reemplazar como B cuadrado o B cuadrado reemplazarlo como A cuadrado C cuadrado también, ¿no? Entonces, tenemos que analizar eso. ¿Me conviene que esto sea B cuadrado o que B cuadrado sea A cuadrado más C cuadrado? ¿No? Vamos a ver eso. Si yo le pongo B cuadrado,
Esto pasa a restar 2 veces AC. No voy a poder factorizar. Entonces me conviene lo otro, ¿no? Me conviene llevar b cuadrado como a cuadrado c cuadrado para poder restar y poder encontrar lo que me pide. Entonces, para ello, que es lo mismo por si acaso, pero sino que para ahorrar espacio, voy a decir, este 3 que pasa a multiplicar, 3 veces a menos c es igual a 2 veces b. Entonces, ahora sí, elevamos al cuadrado a un lado y a otro lado de la ecuación. Tendría acá un 9 que va a multiplicar a ese binomio. Entonces tendríamos 9 veces a cuadrado, el doble producto por 9, ¿no? Porque están al cuadrado, sería 18 veces AC más 9 veces C cuadrado es igual a 4 veces B cuadrado, ¿no? Pero B cuadrado por el teorema de Pitágoras es A cuadrado más C cuadrado. Muy bien, tenemos entonces 9 veces A cuadrado menos 18 veces AC más 9 veces C cuadrado va a ser igual a 4 veces A cuadrado más C cuadrado, ¿no? Entonces estamos logrando de que todos estén en función de A y C. Muy bien. 4A cuadrado pasa a restar 5A cuadrado menos 18 veces AC, C cuadrado por 4 pasa a restar 5 veces C cuadrado es igual a 0. Y vamos a ver el aspa simple, ¿no? El aspa simple. ¿Qué nos conviene? 5, 25, no nos va a dar el aspa simple, ¿no? A ver, 25, 1, 18 AC. Tenemos que buscar otra forma, entonces. Solo tenemos que A menos C es 2 tercios de B. A sobre B es coseno de C. Y ya. Vamos a buscarle otra forma entonces, porque parece que por ese lado no funciona. A ver. La cosa es el aspa, no el aspa simple. A ver. Tenemos entonces A menos C sobre B es igual a 2 tercios, ¿no? El álgebra me permite hacer esto. A sobre B menos C sobre B es igual a 2 tercios. A sobre C, ¿no? A sobre B, perdón. A sobre B es el coseno de C. Cateto adyacente, ¿no? Ya. Coseno de C. Menos C sobre B. C sobre B es el coseno de A. Y eso es igual a 2 tercios. Bien. Entonces, nosotros queremos el producto porque me piden secante, el producto, ¿no? Si tengo el producto de cosenos, el producto de secantes es la inversa nada más. Ya. Seguimos entonces. Elevo al cuadrado acá y elevo al cuadrado acá. ¿Qué tendría? Mira, ve. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso me da 4/9. Pero algo importante, chicos, es que, mira, ese coseno de C, ¿no? El coseno de C, aquí es A sobre B, ¿no? Voy a ponerlo, ¿ya? El coseno de C es A sobre B. Y el seno de A también es A sobre B. ¿Te das cuenta? Ah, entonces por ahí pasa la cosa, ¿no? Porque yo voy a tener seno cuadrado de A, seno cuadrado de A, menos 2 veces coseno de C por
coseno de A más coseno cuadrado de A, y eso es 4/9. Ahora, nosotros sabemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un mismo ángulo, eso es 1. Entonces ya obtendría el producto de cosenos. Y con ese producto de cosenos, yo puedo obtener producto de secantes. ¿Correcto? Bien. Entonces, a ver. Acá tengo 1 y aquí tengo 4/9. 4/9 va a pasar a restar, te da 5/9. 5/9 va a ser igual a 2 veces coseno de C por coseno de A, ¿no? Porque esto negativo pasa a ser positivo y el 4/9 ha pasado a restar. Y ahora, mira, ve, este 2 va a afectar al 9, ¿verdad? Entonces podríamos pasarlo. Que pase a dividir. Y si pasa a dividir, tendríamos 5/18. Y si tengo que los productos de cosenos es igual a 5/18, los productos de las secantes, que son sus recíprocas, tendrán que ser 18/5. Ahí está. Muy bien. Y ese sería nuestro primer ejemplo. Y ya está. ¿Sí? Y como te das cuenta, pues hay que buscarle el camino, ¿no? En el libro está como decimal, ¿no? Por 2 por 2, por 2 por 2 sería 3,6. Entonces esto acá es M igual a 3,6. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces hay que buscarle la forma, ¿ya? Voy a mandar la foto. Listo. Muy bien. Si es que hay alguna pregunta, pueden hacerla. ¿No? Recuerda que hay que buscar, ¿no? Hay que buscar con qué vamos a trabajar. A ver, ahí está el enunciado, ¿no? Bien. Mira, bueno, la idea es que como estamos en la sección ciencias, podemos utilizar esto, ¿no? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es identidades. Seguramente sí va a dar acá, ¿no? A cuadrado sobre B cuadrado, C cuadrado sobre B cuadrado, A cuadrado, B cuadrado es B cuadrado, ¿no? Y sale 1, pues, ¿no? Ya. Ahí está. Ya, entonces, el producto, si tengo el producto de cosenos, el producto de secantes, que son las recíprocas, invierten nada más. 5/18, 18/5, que es 3,6. Bien. Veamos otro ejemplo. Y tenemos que trabajar igual, ¿eh? O sea, vamos pensando qué es lo que vamos a hacer hasta que salga el resultado. Ya tenemos que, mira, se ha tenido que dejar de lado el aspa simple, ¿no? Para poder llegar a esto. Ya. Compartimos entonces el ejemplo 26, que me da la sensación de que es algo parecido. En el ejemplo 26 me dice en un triángulo rectángulo, en un triángulo ABC recto en B, ¿no?
Ya basta que me diga que sea recto en B para tener la seguridad que es un triángulo rectángulo. Y cuando te dice recto en B, te dice que B es 90 grados. Igual, ¿no? Se cumple, bueno, me piden que calcule, voy a poner aquí la expresión E, que es raíz de 3 veces cotangente de A más 2 veces cosecante de C, ¿correcto? Y me dicen que el seno de A multiplicado por la tangente de C más coseno de C por cotangente de A es 1. Esta es la condición, ¿no? Te dan una condición para pedirte algo. A ver, vamos a... Ya, ahí dice en un triángulo ABC recto en C, los lados AB es igual a A, BC es igual a A también, y AC es igual a B. Bueno, ¿hasta qué punto será cierto eso o se ha equivocado? A ver, primero vamos a desarrollarlo como sabemos y luego ya, si no, buscamos lo que me dice. Ya, a ver, entonces yo tengo un triángulo rectángulo. Ubicamos el ángulo recto del vértice B, ya sabes, los otros son indiferentes. ¿Ya? Entonces, vértice A se le opone el lado A minúscula, vértice B, B minúscula, vértice C, C minúscula. Me da la sensación de que ese dato donde dicen que esto AB es igual a A y BC también es A, me da la sensación que está mal, ¿no? Pero puede ser, a ver, si AB es A y BC es A, entonces es el de 45-45. Ya no habría necesidad de que te den la condición. ¿Sí? Ya, bueno. Seno de A. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Estamos trabajando con la condición, a ver. Entonces, seno de A, el seno de A es A sobre B. Por la tangente de C, aquí está C, tangente, C sobre A. Más el coseno de C es A sobre B. Cotangente de A, C sobre A. ¿No? Entonces me doy cuenta que son iguales, ¿no? Ahora, ¿por qué salen iguales, no? Porque el seno de A y el coseno de C son iguales. La tangente de C y la cotangente de A son iguales, ¿no? Dicen que eso es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, cancelamos aquí. A con A igual aquí A con A. Y tendríamos que 2 veces C sobre B es igual a 1. Por lo tanto, C sobre B es igual a 1 medio. ¿Sí? Ya. Ahora, una igualdad de razones es una proporción, ¿ya? Y eso hay que tener bastante claro, ¿no? No es que C sea 1 y B sea 2, sino es como 1 y como 2. ¿Y cómo reflejamos eso? Bueno, reflejamos con 2K, ¿no? Así como quieres, 2K y C es K. Entonces ya con ese dato tú ya sabes que es el triángulo de 30-60, ¿verdad? Porque un cateto, la hipotenusa es el doble, 30-60, ¿no? Pero digamos que no sabemos. Entonces tengo que hallar A. Y ese A lo voy a hallar con el teorema de Pitágoras, ¿no? Decimos, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras en su teorema nos dice la hipotenusa 2K al cuadrado es igual a un cateto A cuadrado más el otro cateto, en este caso K al cuadrado, ¿no? Entonces, este cuadrado afecta, sería 4K cuadrado, 3K cuadrado, A es igual a raíz de 3 por K, ¿no? Que es algo que ya intuíamos, ¿no? Tú eres raíz de 3 por K. Bien, ya tengo los tres lados del triángulo. Reemplazo la expresión E.
Por lo tanto, decimos la expresión E va a ser igual. No te olvides que esto, ¿no? Esto es esto de acá, si acaso. Todo este de acá. Ya. Bien, entonces la expresión E me dice raíz de 3 veces la cotangente de A. Cotangente, cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Te das cuenta? K sobre raíz de 3 veces K. Más 2 veces la cosecante de C. Cosecante, hipotenusa, cateto opuesto. 2 veces K sobre K. ¿Correcto? Cancelamos ese K, arriba y abajo. Acá también. Este raíz de 3 con este raíz de 3. Por lo tanto me queda 1 más 4. ¿Sí? Acá me queda 1 y acá 2 por 2, 4. Por lo tanto la expresión E te hace 5. Y ya está. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Está más sencillo que el anterior, ¿no? El anterior costó encontrar la relación que deberíamos hallar. ¿Da? Ya, voy a tomarle foto entonces. O a lo mejor me tranqué, también puede ser, ¿no? Listo. Bien, ¿ya la tienes? A ver, una preguntita ahí. A ver, ¿quién es? Hiroshi. Así vendrá en la práctica. Como el primero, claro. ¿Para qué estás en ciencia, pues, hijo? Ciencia es para rayarse, para ahí practicar todos los días, en todo momento. Tienes que olvidarte del vicio de la computadora. Tienes que, bueno, salir creo que no sales. Tienes que dedicarte a estudiar. Veamos las 27, a ver. Muy bien. 27 entonces. El ejemplo 27 me dice, en un triángulo rectángulo se sabe que la secante de uno de sus ángulos agudos es 1,45. Además, las longitudes de su lado mayor y su lado menor se diferencian en 27 centímetros. Calcule la longitud en centímetros del cateto mayor de dicho triángulo. Wow. Ya, entonces tenemos que trabajar porque, con un ángulo, porque me dice secante, ¿no? Entonces voy a decir sea alfa la medida de uno de los ángulos agudos. Sea alfa la medida de uno de los ángulos agudos, en la cual me dicen que la secante de alfa es 1,45. 1,45. ¿Correcto? Y me dice la diferencia de las longitudes de su lado mayor y su lado menor es 27. Entonces, el lado mayor es la hipotenusa. Entonces me dicen la diferencia de la hipotenusa, ¿no? Ya, la hipotenusa con el cateto menor. Pero recuerda que esto tenemos que darlo como fracción. Como fracción. ¿Por qué? Porque la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, vamos a darle por 100 arriba, sería 145, y por 100 abajo sería, bueno, 100. ¿Sí? ¿Qué le podemos sacar? A ver, 145 entre 5, digamos. Sería 2 por 5, 10, 29, ¿no? Simplificamos quinta, 29, quinta, 20. Estamos acostumbrados a hacer eso, a reducir fracciones, ¿ya? Pero recuerda que te están diciendo que la diferencia del lado mayor y el lado menor es 27, ¿no? Entonces, tengo que poner 29K y 20K. Voy a dibujar mi triángulo rectángulo.
de esta manera, ¿no? Ahí está. Digamos que este es el ángulo alfa. Esto es 29K porque es hipotenusa. ¿Recuerdas? Socatoa, coca, hierba, hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa adyacente. Teorema de Pitágoras para poder hallar el otro cateto que sabemos que es 21, 21K. ¿Sí? A ver, si no haces esto, pues no. 29 al cuadrado menos 20 al cuadrado, 29 al cuadrado más 20 al cuadrado. 29 al cuadrado menos 20 al cuadrado me da 9 cuadrado. Su raíz cuadrada 9, ¿no? Y acá 3, perdón. Y acá 29 más 20 sería 49, raíz cuadrada 7. 7 por 3, 21. Pitágoras. Bueno, tú sabes más que yo eso. Listo. Ahora, el texto me dice la diferencia, ¿sí? La diferencia dice entre el lado mayor y el lado menor es 27. ¿No? Vamos a poner acá. Lado mayor, la longitud se entiende, ¿no? Menos la longitud del lado menor es igual a 27. Entonces el lado mayor es 29K. 29K menos el lado menor 20K es igual a 27. Entonces 9K es igual a 27 y K es igual a 3, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, quiere decir que de este triángulo, el triángulo original es 3 veces más que eso. ¿Sí? Bueno, nos piden que calculemos la longitud del menor cateto, ¿no? Decimos, por lo tanto, la longitud del menor cateto, ¿no? Longitud del menor cateto, 20K. Pero ya sabes cuánto vale K. Como ya sabes cuánto vale K, reemplazas nada más, pues, ¿no? Este K vale 3, lo mandas allí. Entonces sería 20 por 3, 60. Listo. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Voy a tomarle la fotito y voy a mandarlo. A ver, coca, hierba, a lo mejor marihuana, profe. Pero es que hay formas, pues, hijo, hay formas de aprenderlo, ¿no? De esa manera. Pero te diste cuenta, ¿no? Que sí cumple, ¿no? Coca, hierba, hacia abajo y luego hacia arriba, coca, hierba. El alumno está acostumbrado a las mnemotecnias. La mnemotecnia es la estrategia que tú adoptas para recordar un dato, una fórmula, etc. Entonces, como tú eres bien sano, ¿no? Vamos a ponerle Socatoa nada más. A ver, tómenle foto. Bueno, la foto estoy mandando al grupo. Y la 28 ya necesitamos ampliar nuestra teoría porque se trata de propiedades en el triángulo rectángulo. Dos propiedades, ¿verdad? De las razones trigonométricas recíprocas y de las razones trigonométricas de los ángulos complementarios, ¿correcto? Bien, vamos. Hay que seguir. Por si acaso, ya sabes, el registro de todo esto tenemos en foto, tenemos en video también. Todo eso te brinda la institución para tu alto rendimiento. Ya, vamos a poner
propiedades en el triángulo rectángulo. Bien, como te mencionaba anteriormente, tenemos dos propiedades. Uno es de las razones trigonométricas recíprocas, ¿ya? Para eso ya sabemos quiénes son recíprocas, ¿no? Es recíproca el seno con la cosecante, el coseno con la secante, la tangente con la cotangente. ¿Y cuál es la propiedad, no? Decíamos, si yo tengo un número y tengo su recíproca, el producto de ellos dos me da 1, ¿verdad? Entonces, el seno de alfa por la cosecante de alfa es 1. Ojo, aparte de ser recíprocas, tiene que ser el mismo ángulo, ¿no? Para que se aprecie mejor, digamos, el coseno de 10 por la secante de 10. Eso es 1. La tangente de 3 veces teta por la cotangente de 3 veces teta es 1. Entonces, ahí me doy cuenta de que las razones tienen que ser recíprocas y los ángulos tienen que ser iguales. Razones recíprocas, ángulos iguales. La otra propiedad, ¿no?, es de las razones trigonométricas de los ángulos complementarios. ¿Qué significa ángulos complementarios? ¿Qué significa, Hiroshi? Hiroshi, ¿estás ahí? Sí, ¿qué significa los ángulos complementarios? Que suma 90, pues. Oye. Que suman 90. Entonces, a esa propiedad de los ángulos complementarios también se le conoce, voy a hacer acá, de las corrazones. Creo que con eso queda más claro. Corrazón, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Entonces la propiedad me dice eso. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Por eso son complementarios. Por eso son corrazones. Seno, coseno. ¿No? Yo podría decir, por ejemplo, la tangente de 70 grados es igual a la cotangente de 20 grados. Yo podría decir la secante de 50 grados es igual a la cosecante de 40 grados. Porque son corrazones y los ángulos suman 90. ¿Sí? Eso es mi propiedad. Suma 90 grados. Y ya está. Muy bien. Vamos a tomarle la fotito. Y de una vez que tenemos eso, ya podemos desarrollar los ejercicios, ¿no? Que también se presentan en grados de dificultad también, ¿no? Dependiendo de, bueno, ustedes que son la sección Ciencias, Uniciencias, el grado de dificultad debe ser mayor. Ya mandé la foto ya. Bien, a ver, 28. Bien, el ejercicio 28 me da una condición y me pide que busque algo. Ya, mira, me dice, oye, la tangente
de 3 alfa más beta, 3 alfa más beta, multiplicado, ¿no? Multiplicado por la tangente de 3 beta menos alfa es igual a 1. Esa es la condición. Y me pide una expresión recontra, a ver, una expresión M, ¿no? Que dice seno de 4 alfa más 2 beta. El seno de 4 alfa más 2 beta menos el coseno de 2 beta menos 2 alfa. A ver, 4 alfa más 2 beta, coseno de 2 beta menos 2 alfa, más raíz cuadrada de 2, más raíz cuadrada de 2 veces el seno de alfa más 2 beta. ¿Sí? Todo eso sobre 1 más la secante de alfa más 3 beta menos la cosecante de alfa más beta. ¡Wow! Mira que es todo un lío, ¿eh? A ver. Bien. A ver. Entonces, habíamos visto dos propiedades, ¿verdad? Habíamos visto que el producto de recíprocas es igual a 1 y que razón es igual a corrazón cuando los ángulos suman 90. Yo tengo acá producto, pero no son recíprocas. No son recíprocas. Hay que buscarle la forma. Lo que yo sé es que la tangente es 1 sobre cotangente. 3 beta menos alfa. ¿Sí? Tangente, 1 sobre cotangente. ¿Correcto? Muy bien. 1 sobre cotangente. Quiere decir que esto va a estar abajo. Puede pasar acá a multiplicar. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que la tangente de 3 alfa más beta va a ser igual a la cotangente de 3 beta menos alfa. ¿No? ¿Y ahora qué tenemos? Razón igual a corrazón. Y cuando tenemos razón igual a corrazón, ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos tienen que sumar 90. Ajá, entonces esos tienen que sumar 90. Vamos a hacer esa suma. 3 alfa más beta más 3 beta menos alfa es igual a 90. Entonces, yo tengo 4 beta y tengo 2 alfa. 2 alfa más 4 beta es igual a 90. ¿Sí? A ver. 2 alfa y 5. Ahí está. ¿No? Tenemos eso. Profe, pero mi ejercicio nada que ver porque tengo 4 alfa, 2 beta. Pucha. Hay que buscarle entonces la forma. Bien, ahora, nosotros sabemos esto, ¿ah? 2 alfa más 4 beta es igual a 90. ¿Ya? Y yo observo, mira, yo observo que aquí yo tengo acá 4 alfa, 2 beta, y acá tengo 2 beta menos 2 alfa. Entonces, si me doy cuenta, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma 4 alfa menos 2 alfa? 2 alfa. 2 beta más 2 beta, 4 beta. ¿Ah? ¿Y cuánto suman ellos? Suman 90, pues. Y lo mismo acá, ¿no? Yo tengo alfa más alfa, 2 alfa. 3 beta más beta, 4 beta.
Y 2 alfa más 4 beta es igual a 90 también. Ajá, bien. Y además tengo alfa más 2 beta, ¿no? Entonces, si yo le saco mitad aquí, alfa más 2 beta tiene que ser 45. Y entonces, tú eres 45. ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿y entonces qué hacemos con eso de que seno menos coseno, secante menos cosecante? Ah, ya. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tú sabes que cuando dos ángulos suman 90, el seno de uno de ellos es igual al coseno del otro. ¿Sí? El seno de uno de ellos es igual al coseno del otro. Ah, entonces, si dos ángulos suman 90, ¿estos son iguales? Sí, esos son iguales. Allá, entonces, esto de acá es 0. Igual acá, ¿no? Estos dos ángulos suman 90. Cuando dos ángulos suman 90, la secante es igual a la cosecante. Ah, entonces este de acá también es 0. Al final, ¿qué te está quedando? Al final te está quedando en tu numerador, te está quedando raíz de 2 seno de 45, raíz de 2 por el seno de 45, y en el denominador te queda 1, porque esto se ha hecho 0, ¿no? Y bueno, ese triángulo de 45, nosotros lo conocemos bien, ¿no? A ver, m es igual a raíz de 2 veces seno de 45. Si no recuerdas, lo hacemos acá al costadito. Triángulo rectángulo de 45, 45. ¿No? Tenemos que ángulos congruentes, lados congruentes, 1, 1, raíz de 2. Y reemplazamos el seno. El seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Y ya está. Muy bien, chicos. Bonito, ¿verdad? Bonito el ejercicio. Vamos a tomarle fotito para que lo tengas bonito en tu cuaderno. Ahí está. A ver, estúdialo, a ver, ahí no lo voy a borrar. No te olvides eso, cuando dos ángulos suman 90 grados, el seno es igual al coseno, la tangente es igual a la cotangente y la secante igual a la cosecante. Entonces la diferencia de dos valores iguales es 0, ¿no? Bien bonito ese ejercicio.
Mira, los que han terminado, vayan avanzando en la número 29, ¿no? La condición tiene seno y cosecante, ¿ah? Seno y cosecante. Entonces, la cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Una ecuación de segundo grado te va a salir seno. Bien, el ejercicio 29 entonces. Como te decía, ¿no? La cosecante es la recíproca del seno, ¿no? Esto va a ser 1 sobre seno. A la larga voy a tener que hacer el mínimo como múltiplo, entonces mejor multiplico a todo por seno. Si multiplico a todo por seno tendría 3 veces seno cuadrado menos 7 veces seno, ¿no? Y seno por cosecante es 1, o sea, más 2 es igual a 0. Entonces aquí nuestro alfa simple, ¿no? Es acá, es acá, es acá. Alfa simple tendríamos 3 veces seno de teta por seno de teta, 1 por 2, queremos menos 7, los dos negativos, producto en cruz, y tendríamos que 3 veces seno de teta menos 1 por seno de teta menos 2 es igual a 0. Tenemos que, si esto es 0, el seno de teta te sale 1/3, ¿no? Y que si esto es 0, el seno de teta es O, ¿no es cierto? O seno de teta es igual a 2. Y la pregunta es, ¿el seno puede llegar a ser 2? Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa es mayor que el cateto opuesto, ¿no? Entonces decimos, esto no, y este sí, ¿no? ¿Por qué? Porque seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa tiene que ser mayor que el cateto. O sea, el de abajo tiene que ser mayor que el de arriba, entonces no puede ser todo. Me quedo con seno igual a 1/3. ¿Bien? Si seno es igual a 1/3, seno de teta igual a 1/3, dibujamos nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Para el ángulo teta, su seno es 1/3. Teorema de Pitágoras, encontramos que 9 menos 1, 8, 2 raíz de 2. Bien. Por lo tanto, E es igual a raíz cuadrada de 2 por la cotangente, o sea, 2 raíz de 2, más 3 veces la cosecante, o sea, 1/3.
Raíz de 2 por raíz de 2 es 2 por 2 es 4, más 1, 5, e igual a 5. Y ya está. Listo. Bien. Y ahí lo vamos a hacer. ¿Ya? Continuamos luego del descanso, chicos.